Bien, iniciamos este 17º día de esta gran maratón mariana, a través de la cual nos proponemos prepararnos para hacer o renovar nuestra consagración a la divina voluntad por medio de nuestra Madre. Acompañamos estos momentos de reflexión con una actitud de agradecimiento profunda a Dios, porque por medio de la Iglesia instituye una nueva fiesta de la Virgen, la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Y en realidad ella nos gestó en la Iglesia y ella nos acompaña en el crecimiento de esta vida divina que recibimos en el bautismo. Vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros. Después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta vida de perfecta consagración a María, tenemos claro que el conocimiento y reinado de Jesucristo se extenderá en el mundo como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, pues ella lo trajo la primera vez y ella lo hará resplandecer la segunda. Hemos iniciado un conocimiento de los misterios de la vida de la Virgen. Vamos hoy a reflexionar en ese misterio de la Anunciación. La Anunciación del Arcángel San Gabriel y la encarnación del Hijo de Dios. En este misterio se encierra todo, porque en Cristo fue concebida inmaculada la Virgen. Y en esa encarnación del Verbo fuimos encarnados todos en María. Y en María nacimos todos a la gracia, porque ella es constituida Madre de Dios, Madre del cuerpo místico de Cristo. Y siendo nosotros miembros de ese cuerpo místico, ella se hace Madre de nosotros. Entonces, este misterio de la maternidad de Dios, que es la fuente de todos los misterios y de todas las grandezas y prerrogativas de la Santísima Virgen. Allí entramos nosotros.
Y esa es nuestra alegría, nuestro privilegio, nuestro gozo de tenerla a ella como Madre nuestra. San Luis María Griñón de Montfort nos enseña que desde el principio del mundo todas las almas justas ansiaban la venida del Salvador prometido por Dios. Y todo esto pues sabemos que es atestiguado en el Antiguo Testamento. Todos los justos y profetas pedían con ardientes súplicas la venida del Mesías, pero por encima de ellos lo deseaba y lo pedía la Virgen María. ¿Por qué? Porque su amor a Dios era, no digo más grande, era infinitamente superior a todo el amor junto de todos los justos y santos de ese tiempo. Ella, nadie más que ella deseaba verlo glorificado, verlo exaltado, verlo gozoso por el cumplimiento de su plan de amor en las criaturas. Y Dios se complace en la oración de María, nos dice San Luis, de esa María humilde que pide confiada que las nubes lluevan al justo y la tierra brote el Salvador. Pero cuando ya hemos conocido estas verdades del reino de Dios, entendemos claramente por qué el amor de la Virgen sobrepasó infinitamente el amor de todos los demás. Ese amor a Dios. Y por qué su oración le complacía a Dios grandemente y por qué fue su oración la que adelantó ese momento de la venida del Mesías. Pues precisamente porque quien amaba en ella era Dios mismo, se amaba a sí mismo en María. Era el amor de Dios en María que le rendía ese homenaje, y no solo por ella, sino por todos. Esa oración de María es la misma oración de Dios en ella. Un Dios que se pide a sí mismo en María. Por eso ella es la omnipotencia suplicante. Pero todo esto se daba en María dentro de una profunda humildad, dentro de un interior en donde vivía y actuaba Jesús. Y por esa profunda humildad, porque ella nunca fue, porque ella precisamente dejó de ser ella para que fuera Dios en ella. El mayor trabajo que hizo María fue procurar no ser, no actuar ella, darle todo el espacio a Dios. Y eso la hace madre del Redentor. Por lo mismo, ella jamás pasó por su mente que ella podía ser madre del Redentor. Ella suplicaba por el Redentor y aún oraba por aquella a través de la cual iba a venir el Mesías, porque ya el profeta Isaías había anunciado que nacería de una virgen. Pero ella jamás pensó que fuera ella. Todas las doncellas de su tiempo no querían hacer voto de virginidad. Todas querían vivir la maternidad para abrigar la esperanza de ser madre de ese Mesías. Y sin embargo, ella, con su voto de castidad, renunciaba aún a la esperanza de que naciese de su descendencia el Mesías.
porque no lo esperó, no esperó para ella esa prerrogativa. Cuando la Virgen María, abismada en su humildad, le pedía a Dios la venida del Salvador, estaba en ese momento de oración, de éxtasis, de amor. Es cuando el ángel, por orden de Dios, le anuncia que de ella nacerá el Salvador. Fue un momento para María, pudiéramos decir, inimaginable, tanto que se asusta. Le impresiona oír las palabras del ángel. Le impresiona que la salude de esa manera, porque la saluda como se saludaba en ese tiempo a las reinas, a las soberanas. Salve María. Ella se cree indigna. Es como si se preguntara, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y San Gabriel la tranquiliza. Le dice, no te turbes, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Dios te ha elegido para ser Madre del Salvador. Y ella, en una actitud de abandono total, de confianza infinita, de perfectísima sumisión, responde, he aquí la esclava del Señor. Cúmplase en mí según su palabra. Hágase en mí según Él determine. Imaginémonos con qué reverencia, con qué actitud de sumisión la Virgen responde al ángel. Es una humildad que Dios nos pone como ejemplo. Es una humildad que nos tiene que servir de espejo para imitarla. Y yo no diría para imitarla. Es, si la madre quiere que todo lo de ella sea nuestro, es sencillamente disponernos para recibir de María su humildad, para que la humildad de ella sea en nosotros, porque ella nos quiere dar todo lo que ella es, que ella sienta en nosotros el deseo que tenemos de que su humildad entre a actuar en nosotros, poseer su humildad. Y la humildad de María no fue rebajarse, no consistió en desconocer las grandezas que Dios le había dado, no. La humildad de María consistió primero en reconocer su verdad. Es criatura, todo lo que en ella tiene viene de Dios, ella es nada. Y al reconocer su verdad, crea en sí misma el vacío que Dios necesita para ocupar, para establecer su reinado. No es rebajarse, es vaciarse de sí misma. Es entender que de ella misma no tiene nada. Y en ese abismo de la nada es cuando se abaja el todo. En el abismo de la nada.
llega a establecerse la grandeza de Dios. Y es que esa tiene que ser nuestra humildad. Reconocer en nosotros el vacío de nuestra nada. Que de lo nuestro no hay nada, todo es de Dios. Y reconociendo eso, entonces vamos a entender que es demasiado atrevimiento nuestro atribuirnos cualquier cosa, porque todo le corresponde a Dios. De nosotros solo es el pecado. Pasemos entonces a meditar desde el corazón de la Virgen algunos textos de la Sagrada Escritura que nos ayudan a profundizar este misterio de la Anunciación. El Evangelio de San Lucas, que es el que más ampliamente lo relata, dice así. Vamos a leerlo con esa fe de que es Dios el que nos habla y que es palabra viva. Como es palabra viva, es palabra que se siembra en nosotros. Y entonces seamos como la Virgen, surco abierto, en donde Dios se siembra. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Este fiat que pronuncia la Virgen aquí, hágase en mí según tu palabra, fiat mihi secundum verbum tuum, es un fiat que fue pronunciado desde que ella fue concebida. Desde que Dios la somete a la prueba y ella se une a esa voluntad de Dios. Libremente, ya estaba unida, porque cuando Dios produce ese milagro de su concepción inmaculada, es concebida con su voluntad humana unida a la de Dios. Ya es concebida poseyendo la voluntad divina. Pero Dios quería de ella una aceptación libre y gozosa de esa unidad. La somete a la prueba y la Virgen da su fiat. ¿Sí?
Yo quiero vivir en esa unidad de voluntad. Yo quiero que sea tu voluntad la que viva en mí, no la mía. Y es un fiat, hágase conforme tú quieres, que se va repitiendo instante tras instante en la vida de María. Pero es un fiat identificado con el fiat de Jesús. En el fiat micis secundum verbum tuum, ahí está el fiat de Jesús. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y el fiat de Jesús y el fiat de María se hacen uno solo. En el Magnificat, cuando Santa Isabel reconoce en María la Madre del Salvador, la Virgen no lo niega. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Y este es la verdadera humildad. Glorificar a Dios por todo lo que hace en nosotros y por medio de nosotros, para que se cumpla en nosotros lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios nos pide en Lucas 14? Que seamos humildes, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Que siempre nos portemos como los servidores de todos. Y no porque nosotros nos constituyamos servidores, no, es que lo somos. Lo somos. Solo uno es nuestro Maestro Jesús. Todos los demás somos siervos. Y de la condición de siervos, Él nos elevó a la condición de hijos. Pero por gracia de Dios, por voluntad de Dios, no por merecimiento propio. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Si la Virgen María no vacila en llamarse sierva y en portarse como sierva, ¿por qué nosotros nos resistimos? Y no digo de palabras, sino de obras. Pues de palabras es muy fácil reconocerlo. Otra cosa es en nuestras actitudes. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué la Virgen dice eso? De ahora en adelante las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué? Por las obras grandes que Dios hace por ellas. La primera de todas, ser madre del Salvador. Por eso todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Sin que ella lo merezca, lo reconoce ella, sin que haya hecho méritos para eso. Por pura designación divina. María, como madre de todos los santos, siempre tuvo en el alma de cada santo un lugar muy especial, porque de ella brota la santidad de cada uno de nosotros. Por eso todos los santos la han exaltado. ¿Por qué? Porque ella es reina de todos los santos y que por ella deben hallar a Jesucristo las personas que deben resplandecer en santidad. ¿Y quiénes debemos resplandecer en santidad? Todos. Porque a todos nos dijo Jesús, sed santos como mi Padre es santo. San Bernardo dice, María se hizo agradable a Dios
por su total pureza e inocencia, pero se hizo mucho más hermosa por su profunda humildad. Y esta virtud fue una de las causas por las cuales la eligió el Señor para Madre del Redentor. San Bernardo. La Santísima Virgen quiere declarar que Dios ha mirado su nada y que por pura bondad y misericordia la ha elevado a la altísima dignidad de Madre del Salvador. San Francisco de Sales. Por pura bondad y misericordia. ¿Por qué? Porque miró su nada, su vacío. La gran humildad de María, dice San Antonio, fue la cualidad que la hizo completamente perfecta para ser Madre de Dios. San Arnoldo, el Hijo de Dios, al hacerse hijo de la Virgen María, le elevó a ella un grado de dignidad más alto que el de todos los ángeles y santos. San Anselmo, oh Virgen Santa, superior a ti no existe sino el mismo Dios. San Bernardo, por ser Madre de Dios, no te falta poder para ayudarnos, y por ser Madre nuestra, no te falta buena voluntad para venir en nuestra ayuda. Tengamos muy en cuenta esto que le dice Jesús a Luisa. Qué bien recompensada y feliz se sentirá esta dulce madre cuando vea que tiene quien la comprende, quien se le parece, quien la consiente, quien vive como ella de voluntad de Dios. En el día de hoy hay una parte importante para meditar. Nos dice ella, tu mamá se sentía incendiada de amor. Y haciendo eco al amor de mi Creador, quería formar un solo mar de amor, a fin de que descendiera en él el Verbo. Mis plegarias eran incesantes. Y mientras oraba en mi habitación, un ángel viene mandado del cielo como mensajero del gran rey. Se me pone delante e inclinándose me saludó. Ave, oh María, Reina nuestra. El fiat divino te ha llenado de gracia. Ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender y está detrás de mí porque quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat. Aquí el fiat de Dios es el hágase, que da origen a la redención. El hágase que determina la encarnación del Verbo. Ese es el fiat de Dios. Espera para que ese fiat se produzca y llegue a su cumplimiento el fiat de la Virgen. Lo necesitaba. Y la Virgen pronuncia su fiat. Por eso continúa la narración diciendo, ante un anuncio tan grande, tan deseado por mí, pero jamás había pensado que fuera yo la elegida. Quedé asombrada y vacilé un instante, pero el ángel del Señor me dijo, no temas, reina nuestra, tú has encontrado gracia ante Dios, tú has vencido a tu Creador. Por eso, para cumplir la victoria, pronuncia tu fiat. Y la Virgen nos dice, yo pronuncié el fiat. Y mi fiat, que era valorado con el mismo valor del fiat divino, ¿por qué? Detengámonos un momentico y pensemos a ver por qué. El fiat de la Virgen tenía el mismo valor del fiat divino, porque el fiat divino moraba en María. Entonces era un fiat divino externo que esperaba un fiat divino en el interior de María
para fusionarse con él y dar origen a la obra de la redención. En el tiempo, porque en el acto único y eterno de Dios, esto ya estaba. Y es esa unión de los dos fiat el que hace que se forme el germen de la humanidad, de esa pequeñita humanidad de Jesús, en donde iba a descender el Verbo para encarnarse. Y así dar por cumplimiento el misterio de la encarnación. En esta lección del primer día dice la Virgen: hija mía querida, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del Verbo. Todos me apuraban y esperaban mi fiat, podría decir omnipotente, porque el fiat de María tenía todas las características del fiat de Dios. En el volumen 12 nos dice: del fiat Miki de mi amada mamá, dicho en mi querer, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador, salió la redención. Así que no hay cosa de la redención que no contenga la marca del fiat Miki de mi mamá. Aún mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras, estaban sellados por el fiat Miki de ella. Mis penas, mis llagas, las espinas, la cruz, mi sangre, todo tenía el sello de su fiat Miki. Porque todas las cosas llevan el sello y la marca del origen de donde han salido. Mi origen en el tiempo fue el fiat Miki de mi inmaculada mamá. Así que en cada hostia sacramental está tu fiat Miki. Si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir las almas, es el fiat Miki de mi mamá que sella, que sigue y procede a todo. Oh potencia del fiat, él surge a cada instante, se multiplica, se hace vida de todos los bienes. Por eso, el fiat de Jesús y de la Virgen fue uno solo. De ahí su inseparabilidad. Donde está Jesús, está María. Cuando comulgamos, ella baja con su Hijo a nuestro corazón. Y en el corazón de cada uno de los que comulgan, para ella cuidar esa vida sacramental. Y fijémonos, me estoy acordando ahora lo que dice el Papa cuando proclama esta fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Dice que 3 son los pilares de la Iglesia: la cruz, la Eucaristía y la Virgen. Y en la Virgen están los 3. Porque donde está Jesús, en la hostia está María. A ella se le encomendó el cuidado y la defensa de la vida sacramental de su Hijo. Y donde está la cruz, está María. Porque en la cruz, Jesús, una vez más, le da el encargo de ser nuestra madre. Y nos entrega a ella y nos la entrega a nosotros, a ella. Por eso qué bello hoy poder contemplar estas 3 verdades y abrazarnos a ella a través de la Virgen. Si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir a las almas, es el fiat Miki de mi mamá que sella, que sigue y procede a todo. Oh potencia del fiat.
Él surge a cada instante, se multiplica, se hace vida de todos los bienes. María es madre de todas las gracias, de todas. Por pequeña que sea, de ella viene esa gracia, porque ella es el canal puesto por Dios para traer a nosotros las gracias y bendiciones que Él nos envía. El hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró y Él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina. Y por eso yo, Verbo eterno, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir las dos voluntades separadas. Pero, ¿dónde descender? Aquí Jesús nos está explicando el motivo por el cual la Virgen fue concebida inmaculada. ¿Quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador? He aquí por qué elegimos una criatura y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor, fue preservada de la culpa de origen. Su querer y el nuestro fueron uno solo. Un solo fiat. Su querer y el nuestro fueron uno solo, lo dice Jesús. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Y otra verdad que está, dijéramos, incluida dentro de todo esto, es que el Evangelio, todo el Evangelio, pudiéramos tomarlo como una descripción de la vida de la Virgen. Porque la primera en vivir todo eso fue la Virgen María. Cuando Jesús se pone a la cabeza del Padre Nuestro, como nos lo enseña Él, ¿quién podemos creer que cuando rezamos el Padre Nuestro, estando Jesús a la cabeza, no está la Virgen María ahí? Pidiendo con su Hijo y teniéndonos a nosotros también en su corazón, que este reino de la voluntad de Dios venga pronto a la tierra, siendo que es el reino de ella, siendo que ella fue puesta por Dios como madre, como maestra, como reina de este reino. En todo está la Virgen María, en todo lo de la redención está la Virgen María, por ser madre del Verbo encarnado, madre de Dios Hijo. Nosotros como a pequeñita todo le narramos. El dolor de nuestro querer y cómo el hombre ingrato, con el romper su voluntad con la nuestra, había encerrado nuestro querer en el cerco divino. Nosotros nunca nos alcanzamos, yo creo que no alcanzaremos jamás a comprender lo que esto significa. Haber reducido a una voluntad divina a vivir estrechada, encerrada, sin poder actuar. Como él lo dice, era como obstruir sus designios y las criaturas obstruyendo los designios del Creador. Eso es lo que realiza la libertad que él respeta tanto. ¿Por qué? Porque se obstruyen sus designios, porque se le impide que comunique sus bienes. Cuando la criatura no une su querer al de Dios, le está impidiendo a él que le comunique sus bienes. Le está impidiendo
que haga en ella todo cuanto sea necesario para que ella llegue al puesto, al orden y al fin para el cual fue creada. La está obstaculizando en su obra. ¿Cómo comprendió la celestial pequeña nuestro sumo dolor? La Virgen sí comprendió ese dolor de Dios, sí lo entendió perfectamente y lo hizo suyo. Y comprendió también las graves consecuencias y terribles efectos que eso iba a producir en el hombre. Pero como su corazón de madre tan tierno, tan bondadoso, tan generoso, tampoco podía permanecer insensible ni a lo uno ni a lo otro. E igual lloró por el dolor de Dios de verlo ofendido y rechazado por nosotros, y también lágrimas derramó por nosotros, viéndonos sumergidos en ese abismo de miserias y de pecado. Y en medio de ese dolor y de ese llanto, ella decide mantenerse pequeña, no querer que su vida, que su voluntad tuviera vida en ella. Se dispone y lo hace. Porque el mérito de María, como también lo dice Jesús en los escritos de Luisa, no fue tanto en el haber sido concebida inmaculada. Sí, fue grande, pero tampoco el haber alcanzado victoria en la prueba. Eso es de admirar y es grande, pero no está ahí. Lo fundamental de todo esto es que ella permaneció en esa voluntad divina hasta el último día de su vida. Su fidelidad. Por eso en alguna parte Jesús dice, la grandeza de María estuvo en que comenzó, continuó y terminó su vida en el fiat divino. Bueno, continuamos entonces cómo ella, por esta misma actitud, es engrandecida por Dios. En el volumen 34 dice, debiendo yo, verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen, no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla eximido de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta virgen primero fuera concebida en mí, con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Claro, por eso en el misterio de la Anunciación y la Encarnación está todo, porque también ahí está la concepción inmaculada de la Virgen. Y ahí se formó toda la vida de María, en esos méritos de Cristo. Fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Todo lo de la vida del Verbo encarnado también empezó a formar parte de la vida de María. Y por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí. Encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad, que comunicándole la fecundidad divina formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. En otras palabras, todo lo de Jesús ya estaba en María. Así que cuando Él llega a María en la encarnación, ahí encuentra todo lo de Él,
Entonces, en María estaba todo lo de Jesús. Por eso la vida de María fue la misma vida de Jesús. Mi fiat divino, para hacerla digna de poder concebir, la tuvo investida y bajo su imperio continuo, que posee todos los actos como si fuera un solo acto para darle todo. Llamaba en acto mis méritos previstos, toda mi vida, y la vertía continuamente dentro de su bella alma. La revistió de todo. María fue divinizada. Por eso su humanidad fue un velo que cubría la vida divina, la vida de Dios en ella. Por eso se le llama sagrario viviente, templo de la Santísima Trinidad y todas las alabanzas que se le dan a la Virgen. ¿Qué pasó en este 17º día de la Virgen, de la vida de la Virgen? Fueron los desposorios con San José. Y así ellos se hacen modelos del estado conyugal. ¿Qué le decimos hoy a la Virgen? Como siempre, que nos siga dando sus lecciones, que tenemos miedo de hacer nuestra voluntad, que por eso nos unimos a ella, nos encomendamos a ella, para que nos vigile, para que nos corrija, para que nos enseñe, porque el mayor temor nuestro es que nuestra voluntad humana en cualquier momento se salga con las suyas. Por eso tenemos que tener una atención constante. Y la mayor atención está en llamar continuamente a la voluntad de Dios que venga a vivir en nosotros. En ese llamado continuo, automáticamente vamos haciendo a un lado todo ese poder y ese dominio de la voluntad humana. La Virgen nos dice hoy: ánimo, hija mía, ánimo, ten confianza en tu madre. Haz un firme propósito de no jamás dar vida a tu voluntad. Cómo quisiera oírte decir: mamá mía, mi voluntad ha terminado. Todo el dominio lo tiene en mí la voluntad divina. La Virgen nos enseña 3 armas con las cuales nosotros podemos vencer. ¿Pero qué vamos a vencer? Vamos a vencer su corazón materno. O sea que si empleamos estas armas, la doblegaremos, la llevaremos a darnos cuanto necesitamos para vivir en este reino. Ella misma lo dice. Porque son las armas que hacen morir a la voluntad humana. Primer fruto de utilizar esas armas. Segunda ventaja que nos dan esas armas: vamos a vencer el corazón de la Virgen. Para ella se mueva a darnos todas sus artes amorosas de madre para llevarnos a vivir en este reino. ¿Y qué tenemos que hacer para vivir en este reino? Morir al reino nuestro. Dejar de ser reyes para que Dios sea rey en nosotros. Porque ese reinado nuestro, sí, no es, mejor dicho, hacia afuera es muy silencioso, muy solapado. Pero en el fondo de nuestro corazón siempre buscamos reinar.
nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros proyectos, y que esté por encima de los demás lo nuestro. Y lo hacemos de mil maneras. Y la Virgen nos dice, no, si tú utilizas estas tres armas, va a morir tu voluntad y yo voy a proporcionarte todo para que realmente muera y reine la de mi Hijo en ti. ¿Cuáles son esas tres armas para alcanzar esa victoria? La primera, confianza en ella, en la Virgen. Es la primera arma. Y confianza es certeza absoluta de que ella puede, de que ella lo va a hacer. Sin duda. La desconfianza es de viles y de quienes no están verdaderamente decididos a obtener la victoria. Y por eso están siempre sin armas. Y sin armas no se puede vencer. Segunda arma, la firmeza, fruto de la constancia en hacer el bien. Constancia en hacer el bien. A veces nos cansamos de hacer el bien porque no nos agradece, porque nos corresponden con groserías, porque le atribuyen ese bien a otras personas y no a nosotros, porque esa persona cambió conmigo. Vamos dejando de hacer el bien, nos cansamos de hacer el bien por la falta de constancia. Y la Virgen nos pide esa segunda arma que es la firmeza. Y la firmeza brota de la constancia en hacer el bien. Y la tercera arma, que lo dice ella anteriormente, es ese conocimiento de nosotros mismos. Dice, ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en el templo y hacía mis escapadas a mi patria celestial. Yo tenía mis derechos de hija, de hacer mis pequeñas visitas a mi familia divina, que es la Santísima Trinidad. Pero ¿cuál no fue mi sorpresa cuando en una de sus visitas me dijeron que era su voluntad que yo saliera del templo para unirme en vínculo matrimonial, como era la costumbre de ese tiempo, con un hombre llamado José, y que me retiraría a vivir con él en la casa de Nazaret? La Trinidad le anunció entonces a la Virgen que tenía que casarse. ¿Y qué nos dice la Virgen? Que aparentemente en ese momento lo sintió como una prueba. ¿Por qué? Porque ella había hecho voto de virginidad. En realidad, el haber sido dotada de esa unidad con la voluntad divina, la había hecho a ella extraña a todo lo humano. Lo que primaba en ella era la voluntad de Dios, el amor divino, ¿sí? Y entonces su voluntad humana no había tenido un acto de vida. Y en ella no había el germen humano, o sea, ella no sentía amar a José como el amor de una esposa a su esposo. En otras palabras, no estaba enamorada. Y dice ella, ¿cómo podía amar a un hombre por cuán santo fuera en el orden humano? No podía y no lo sentía. Por supuesto que eso para ella debió ser, ¿cómo voy a hacer? Porque ella dice, yo amaba a todos, poseía el amor de Dios. Y era tanto el amor hacia todos que mi amor de madre me lo había escrito con caracteres imborrables de fuego en su corazón. Pero todo era en el orden divino.
Y el amor humano es una sombra de ese amor divino. Pero ella, en ese abandono a la voluntad de Dios, aunque le pareció extraño, contrario a todo lo que ella había pensado y ofrecido a Dios, se somete. Y así nos lo cuenta ella. Lo que aparentemente parecía riesgo y como extraño a la santidad de mi vida, Dios se sirvió de ello admirablemente para cumplir sus designios y concederme la gracia que yo tanto suspiraba, que descendiera el Verbo a la tierra. Y Dios, en su sabiduría infinita, había dispuesto proteger esos designios. ¿Cómo? Pues dándole un esposo, porque Dios sí sabía lo que iba a hacer. Y coge a José como salvaguarda y defensa de esa honestidad de la Virgen. Él iba a cooperar al establecimiento de esa familia divina en la tierra. Era el que iba a aportar ese poco de humano que se necesitaba, un esposo y un padre. Él iba a ser el instrumento de la paternidad divina, de esa paternidad celestial. Y a pesar de la sorpresa de la Virgen, no vaciló. Dijo, fiat, Señor, tú lo quieres así, yo lo quiero. Hágase como tú dices, hágase como tú has planeado. Porque yo sé que lo que tú decides es lo mejor. Porque yo sé que lo que tú decides es amor y es perfecto. Y lo que tú decides no le hace daño a nadie. Y lo que tú decides no va a afectar mi santidad. Porque el santo solo produce a través de sus obras santidad. Y esta certeza absoluta del amor de Dios, de la perfección de la voluntad de Dios, de todo lo que la voluntad de Dios es y significa, es esa certeza absoluta la que la lleva a ella a decir, sin vacilar, sin mucho razonar, se sorprendió, pero no razonó. ¿Cuál fue su razonamiento? Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios es amor. Fiat. Esa fue la respuesta de María. O si hubiera querido poner un acto de mi voluntad humana, aún bajo el aspecto de no querer conocer hombre, habría mandado a la ruina los planes de Dios sobre la tierra. Así que no es la diversidad de los estados la que perjudica la santidad, sino la falta de la divina voluntad, el que no se abrace en esos designios, el que no se cumplan los deberes del estado que se coge, ese estado en el que Dios llama a la criatura, porque Dios es el que llama a la vida religiosa o al sacerdocio o al matrimonio. El matrimonio es santo, pero ¿de dónde le viene su santidad cuando en el matrimonio reina la voluntad de Dios? Cuando el sacrificio que impone los propios deberes se abraza con alegría. Pero ¿cuál es el problema? Que por indolencia, por egoísmo, por pereza, porque cada uno se está buscando a sí mismo, porque ni siquiera tienen en cuenta a Dios, no solo no se hacen santos, sino que hacen de su propio estado un infierno o un purgatorio. Y dice la Virgen, cuando conocí que debía salir del templo, yo no se lo hice saber a nadie. Esperaba que Dios moviera las circunstancias. Este es otro signo de abandono.
Dejar que Dios mueva las circunstancias externas para que se cumpla su adorable voluntad, para no poner nosotros nada de lo nuestro, para que todo se dé en el momento, en el tiempo, en el lugar que Dios quiere. Y efectivamente así sucedió. Llegó un momento en que los superiores la llamaron y le dijeron que ella tenía que casarse, que se preparara para el matrimonio. Ella aceptó y como todo lo de Dios, los superiores decidieron pedir un signo para que Dios mostrara cuál tenía que ser el esposo de María. Y esa elección milagrosa cayó en San José. Y se celebraron las nupcias, salió del templo, se fue a Nazaret como Dios lo dijo, y nos recomienda esto. Te ruego, hija de mi corazón, que en todas las cosas solo a la divina voluntad le des importancia, si quieres que los designios divinos se cumplan sobre ti. Le decimos, Madre, a ti nos confiamos. Queremos con nuestra confianza herir tu corazón, emplear esa arma y con ella suplicamos que en nuestro corazón coloques tu fiat, tu triple fiat, para que el nuestro sin cesar también repita como tú, fiat, fiat, fiat. ¿Qué propósito nos pide la Virgen? Que sobre sus rodillas recitemos 15 Gloria al Padre, para agradecerle por todas las gracias que le concedió durante esos 15 años que ya estuvo en el templo. Y también por haberle dado por compañía un hombre tan bueno y tan santo como lo fue San José. Jaculatoria, Reina poderosa, dame las armas para poder batallar y dejarme vencer por la voluntad de Dios. ¿Qué práctica pide la Virgen que realicemos? Que recemos el Ángelus las 3 veces, o sea, a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Y contemplar y agradecer con ese rezo el misterio de la Anunciación. María, modelo de las almas en el estado conyugal. Te amamos y tú ámanos. Dale un sorbo de voluntad de Dios a nuestra alma y danos tu bendición para que podamos hacer todas nuestras acciones bajo tu mirada materna. Agradezcamos entonces a Jesús por habernos dado a nuestra Santísima Madre. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo. Te doy gracias, te bendigo, te adoro, por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Dios les bendiga.